Muy buenas amigos de Gols Media, primer análisis de la temporada y es primera derrota para el Valencia. Casi que hay para mí dos descripciones claras de lo que ha pasado esta noche aquí. Uno, hay que ver los 90 minutos completos del partido, que no los ha visto, creo que es la radiografía perfecta de lo que es el Valencia hoy, a 17 de agosto, de Peter Lim. Un Valencia, la primera parte, con mucha voluntad, con mucha honradez, que corre, que pelea, que lo intenta, que tiene una calidad justa, pero que le da para poder competir en primera división, hoy contra un Barça, eso sí, con muchísimas bajas y mucha gente joven también, pero una segunda parte donde el equipo, que viene de cometer un error en la última jugada de la primera parte y permitirle el empate de Lewandowski, ya no le da. En el minuto 3 Mosquera, que es humano, que es un chaval que está creciendo, comete un penalti justito, pequeño, pero llega tarde, y a partir de ahí Valencia se cae, ya no aparece en la segunda parte. Y Baraja tiene que terminar con dos chavales en banda que debutan en primera división, Martín Tejón y Otorni, un chico de 16 años, un chico que sale de la cantera y que debuta en primera división. Eso más un chaval del Levante que hemos traído cedido por 150.000 euros, que es la única inversión que ha hecho Valencia. Es que no ha conseguido tirar portería. En los últimos 10 minutos Mestalla pitaba porque el equipo jugaba hacia atrás cuando necesitaba empatar. Es que no había para más. Es lo que ha dicho el entrenador aquí en la sala de prensa. Ya no nos ha dado, pero ha dejado un titular que define la otra parte de lo que es el Valencia. Sin inversión no se me ocurre otro escenario. Es que sin inversión en primera división es muy complicado. Y es lo que quiere Peter Lim, pero la respuesta de por qué no se invierte no la tenemos. Esa solo la sabe Peter Lim, que es el que ha deshecho el Valencia y el que lo tiene como está hoy. Vamos a ver, quedan 13 días de mercado, pero Peter Lim tiene claro que primero hay que vender y luego ya veremos si se invierte algo. Así ha arrancado la temporada para Valencia.